Muy bien, muy bien, muy bien. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Salud Mental en contexto de la Red Pública de Salud. Como ADIPA nos complace poder generar estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. La docente que nos acompaña el día de hoy es Natalia Pozo Caballero. Ella es psicóloga clínica encargada del programa de salud mental y psiquiatría en el CEFAM Dr. Pedro Pulgar, diplomada en salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile, terapeuta familiar y de pareja del Instituto Chileno de Terapia Familiar, diplomada en mediación familiar e infancia de la Universidad Central, cuenta con 11 años de experiencia en la red pública de salud mental, APS y COSAM, y ex encargada del programa Infarto Adolescente del COSAM, doctor Enrique París. Así que tenemos una tremenda docente el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Profesora, es toda suya la clase, la sesión. Muchas Bienvenida. gracias, Rodrigo. ¿Comparto entonces pantalla? Sí. Ok. Ahí se ve. Sí. Ok. Bueno, les agradezco bastante la asistencia, la instancia, saludarlas a todos, a todas. Eh, Se comenzó a... Ahí sí. Si pudiera así ampliar la pantalla. Ahí Ahí sí, sí. sí. Estaba como lento mi internet. Ok. Eh, Agradecer el espacio. Es un día también en el que se suelen hacer otras cosas y tener esta priorización, digamos, en determinadas temáticas que a uno les son de interés, sin duda permite también ir ampliando, conociendo, mirando otros contextos, porque me fijé en el chat cuando iban saludando que también hay de distintos lugares, no solo de Chile, y sin duda también pueden ahí hacer un contraste de lo que se da en la red de distintos, en la red pública, en este caso de Chile, pero también puede mirarse en los otros contextos, ¿no? Y como mencionaba entonces Rodrigo, esto tiene que ver con salud mental en contexto de la red pública de salud. Es no es muy antiguo, por decirlo de alguna manera. Desde 1990 más o menos comienzan a presentarse reformas o cambios en relación a lo que tiene que ver con el modelo, saliendo un poquito del modelo asilar, yendo un poquito ya a un modelo más comunitario, ¿no? Así que ahí vamos a empezar un poquito con estas historias más como de concepto más que profundización, también mencionando la actualidad en relación a las características, en relación con las patologías que también se utilizan o que más están identificadas en la red pública, que tienen que tener un acompañamiento, un abordaje más específico, ¿no? Que tiene que ver con las patologías GES. También están dentro de la red de salud tradicional, por decirlo así, o biológica, que tiene que ver con las distintas características, ¿no? De problemas, digamos, físicos, de la abuelita, de todo lo que tiene que ver con las otras patologías GES, pero también en salud mental se posicionan, digamos, dentro de esa priorización. El objetivo entonces es conocer el funcionamiento de la red pública de salud mental a grandes rasgos, sin duda por el tiempo, los flujos y las derivaciones que dentro de la red también tenemos que ir contemplando dependiendo de las características de la persona, de la familia que recibiríamos, digamos, en un contexto de atención. Y conocer los lineamientos generales en relación a las garantías explícitas de salud que tienen que ver con las prestaciones GES, ¿no? Que también tienen vencimientos, coberturas bastante distintas de las que no están dentro de esta priorización, digamos. Entonces aquí están como las grandes dimensiones que tienen que ver con los cambios que se han ido presentando dentro del sistema, digamos, de salud mental en Chile. Y contempla las APS como un rol fundamental, porque son la puerta de entrada y a la vez lo más cercano que hay dentro de los territorios, dentro de donde cada uno de nosotras vive, cada uno de nosotros vive,
y también los cambios que ha significado la atención en la atención primaria de salud, tiene que ver con la familiaridad, con la cercanía, con el contacto de poder mirar que no es solo un individuo, sino que es un individuo, una persona que vive en un contexto de comunidad, que también está su familia dentro de todo involucrada también en lo que se presenta o va viviendo. Entonces están las reformas que se fueron generando en Chile, principalmente desde 1990 en adelante, el Plan Nacional, ¿verdad? Que tiene una vigencia hasta el 2025. Son miradas, digamos, que con el pasar del tiempo también fueron incorporando lo comunitario, ¿no? En un momento era menos considerado y luego se fue, digamos, posicionando como algo realmente importante. Y sin duda las recomendaciones a nivel mundial, ¿no? Que también miraban que dentro de los determinantes sociales, que dentro de las características de cómo se puede manifestar un padecer o una dolencia a nivel emocional, a nivel mental, no está únicamente relacionado con lo biológico, ¿verdad? Y empiezan a mirar entonces que las atenciones de la mirada de atención primaria tiene que ir con ese foco, tiene que capturar, digamos por así decirlo, la mirada más preventiva y de promoción también de la salud mental. Entonces, dentro de las APS se posicionan, digamos, ese foco, la prevención y la promoción. Y dentro de las coberturas que nos tocaría, digamos, activar cuando estemos ahí en un contexto de atención, serían estas que son como las más con mayor relevancia, entendiendo que también hay como opiniones medias dispares, porque dice así como, claro, priorizamos una, dejamos a otra parte, todas son relevantes, a todos y a todas hay que también tratar de llegar y cubrir lo que está padeciendo, lo que está viviendo, que no le permite a lo mejor cumplir con sus actividades, llegar a sentirse como una persona que está en un estado, digamos, de bienestar, ¿no? Pero también son planteamientos que se van haciendo, son situaciones que se van a encontrar en la práctica con que también hay que saber cuáles son los vencimientos, las características que tienen, pues, ¿no? Y la esquizofrenia, por ejemplo, es una de ellas, pero se activaría esta garantía que tiene más que ver un tema administrativo, únicamente cuando es el primer episodio de esquizofrenia, ¿no? Cuando está en esta dinámica del primer brote, es que ya ahí se activa todo lo que tiene que ver con una pesquisa, un acompañamiento en la persona que llega a atención con nosotros o la familia que llega a pedir orientación al consultorio, ya sea a nosotras como psicólogas, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, al médico, medicina general, ¿verdad? O inclusive a las personas que también están en los OME, ¿no? Que son las personas que están ahí como máscara visible entregando la cita y que también ellas ponen las alertas, ¿no? O orientan de alguna forma a la persona con quien necesita hablar. Y aquí se tiene un plazo que sí, son como 2 semanas para que, de 15 a 30 días, para que ya sea visto por el especialista y es principalmente el psiquiatra, en este caso sería ya una derivación a un COSAM, teniendo la red pública, que confirma el diagnóstico. Entonces, el rol de nosotros dentro de una atención primaria es únicamente el pesquisar y favorecer que esta persona ingrese a un COSAM, haciendo todo el trámite, principalmente administrativo, y el seguimiento para que se entienda cuál es el objetivo de hacer la derivación, ¿no? Luego está la depresión en personas de 15 años y más. Esto también tiene una característica de temporalidad, digamos, se activa, se le va haciendo el seguimiento, pero tiene un desglose que lo vamos viendo más adelante de intensidad, si es leve, moderado, grave o, digamos, de alguna forma con síntomas psicóticos, con ideación suicida, ¿no? Todo tiene un proceder que va a ir permitiendo
hacia dónde tenemos que a lo mejor ir mirando, ir encauzando nuestra intervención, entendiendo que lo que nos toca ver en atención primaria de salud tiene que ver una orientación leve a moderada, ¿no? Cuando ya las características se tornan más moderada, grave, ahí también es necesaria la derivación, ¿no? Luego está el trastorno bipolar en personas de 15 años y más. Esto es una característica muy similar al episodio el primer episodio de esquizofrenia, porque es el psiquiatra también el que confirma el diagnóstico. Entonces, nuevamente nuestro rol es como de catalizadores, de ir mirando cuáles son las situaciones que están presentes de manera bastante más amplia, obviamente acompañándonos de todo lo que tiene que ver con las clasificaciones diagnósticas, porque esto es como bien de CIES, ¿no? Los CIE o los DSM, y principalmente en la atención pública es el CIE 10, el CIE 11 que sería en este momento, los que van ahí encauzando o llevando el cuerpo, ¿no? El cuerpo del diagnóstico que se va a ir pesquisando. Entonces acá se hace la diferencia con la esquizofrenia es que no tiene plazo. Es decir, no estamos ahí como apuraditos para que no haya sanciones administrativas, principalmente vencimiento de garantías, que es como el término que se puede ir a escuchar si es que alguno está en el área ya, en relación al trastorno bipolar. Entonces se hace la derivación y luego, una vez que se concreta la cita con el especialista confirma o desestima el diagnóstico y puede regresar nuevamente a atención con nosotros en atención primaria o se mantienen en un COSAM. A veces se llaman CESAM, tienen distintos nombres, pero ya son centros de especialidad porque está la figura del psiquiatra principalmente. Y finalmente sería el consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo moderado de uso de alcohol y drogas en personas menores de 20 años. En este sentido, es una mirada también bastante preventiva para poder llegar. Acá se utiliza mucho tamizaje, el audit es una herramienta que se utiliza, el CRAFT también. Entonces, cuando nos toque trabajar, a veces hay convenios que nos está únicamente como de planta, por decirlo así, en una APS, en un CESFAM o en un COSAM, en un SECOS, perdón, pero sí hay como tipos de convenios que vienen a abordar únicamente esta parte, ¿no? De poder detectar situaciones en relación al uso de drogas con la población en general, ¿no? Infanto, adulto, y esto entendiendo que ya esta población también es como entre adulto un poquito, pero infanto juvenil a la vez, ¿no? Es una de las patologías que, por decirlo de alguna manera, menos activadas, ¿no? También es dentro de las características que no tiene vencimiento, pero la población a la que intenta detectar o abordar consulta poco, ¿no? Entonces ahí se van a hacer estrategias, el tamizaje, como les mencionaba, es como dentro de las que mayormente resulta para poder ir detectando o favoreciendo lo preventivo, la promoción y la prevención, que es el foco principal de las atenciones de la APS. Aquí les puse un tipo de flujograma que tiene que ver con lo que plantean las guías clínicas, ¿verdad? En relación a cómo se debiese proceder, ¿no? Se pesquisa el episodio psicótico que tiene, digamos, ahí como un espectro más amplio, que no es necesario precisarlo cuando estamos en atención primaria, pero también es algo que tiene que tener esas características de psicosis, ¿no? Y ahí se hace entonces la derivación, entendiendo que ustedes van a estar trabajando con un equipo, ¿no? Con un médico de salud mental, que es, aunque sea medicina general, trabajadores sociales. Entiendo que también hay en algunos lugares terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogos, ¿no? Como que dentro de distintas características. Entonces se apoyan dentro del equipo y el que hace la derivación principalmente es el médico o la médica también, pues, ¿no? Luego la evaluación diagnóstica, ahí está el tiempo que son 20 días y luego se da con la confirmación del psiquiatra
en el nivel secundario de atención. Y se queda en ese lugar, si es que es confirmada, o también se puede quedar en ese lugar, pero no con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Sino con un episodio psicótico o depresión psicotizada, y hay un sinnúmero eh, de desglose o de definición que está que es muy propio de cada caso, ¿no? Pero al menos este es el continuo que se tiene que seguir para lo que tiene que ver con el GES de esquizofrenia. Y solo se activa el GES cuando está el primer episodio. Después ya cuando es reiterativo, solo se deriva a donde se tiene que atender, que principalmente son los niveles secundarios. Aquí este es un poco más diverso, un poquito lo que le mencionaba con el GES de depresión en personas mayores de 15 años, porque se siguen distintas etapas. Ingresa con nosotros, está en un espacio de admisión que se hace en los SFAM, las postas rurales, que hay generalmente un médico general y un acompañante que puede ser psicóloga, psicólogo, trabajador social. Entonces ahí se va haciendo la mirada más amplia de lo que lleva a la persona a ese espacio y se va pesquisando hacia dónde podemos continuar, si es que lo mantenemos allí, si es que hacemos algunas intervenciones para ir aclarando lo que vamos teniendo como hipótesis, o de lleno ya aplica como para un nivel de complejidad mayor. Y en ese sentido es que hay como a mitad de este como diagrama aparecen las derivaciones, que también aplicarían a las derivaciones por ejemplo, alto riesgo suicida, refractaria a tratamiento, o porque también se puede confundir con un trastorno bipolar, la presencia de la sintomatología que hay. Y el desglose entonces en relación a los tipos de depresión que pueden presentarse en las personas, digamos, sería leve, moderada y grave. Entonces cada una de ellas tiene la pertinencia. Y las que ya son graves, si bien se acompaña hasta que haga el ingreso a un COSAM o a un lugar de especialidad, lo más probable es que no nos toque en APS atenderla, ya llevar el proceso en sí, sino que se hace la pesquisa y se acompaña para una derivación asistida. Y aquí entonces está el trabajo que un poquito les voy mencionando, que se ve bastante en este tipo de GES, que es el trastorno bipolar en personas de 15 años y más. Entonces está la atención primaria de salud, que son las APS, y están las atención de especialidad, que suelen ser los COSAM, los CESAM, y como el usuario, por decirlo así, o la persona, no es propio de un solo lugar, ¿no? Es como no es que es solo de APS, no es que es solo de atención secundaria, sino que es de la red pública de salud. Entonces, una persona puede a lo mejor estar hospitalizada en una unidad por una descompensación y esa persona, una vez saliendo de la hospitalización, puede seguir en un COSAM, en un centro de atención de especialidad o puede, sin duda, seguir en atención primaria también. Entonces, es bien importante esa mirada de que hay que abordarlo a tener el conocimiento de red, ¿no? Y en el caso de los trastornos de las personas, ¿verdad?, que presentan algunas características o un diagnóstico de trastorno bipolar, eh, se pesquisa en atención primaria y la derivación es asistida, ¿no? Se hace el ingreso, se ve que o a veces traen también documentación de que tuvieron a lo mejor una hipótesis diagnóstica desde un especialista que se atiende en el sistema privado, y ahí el equipo, digamos, de ingreso en atención primaria lo deriva para que se desestime o se confirme lo que estuvo como hipótesis diagnóstica desde un profesional del área privada, ¿no? Y en atención de especialidad están las admisión, que es admisión GES, ¿no? Porque hay las diferencias, al menos en el lugar donde me encuentro trabajando yo, las diferencias, ¿no? Están los GES y los no GES. Hay un equipo que se le asigna, que están disciplinarios, se intenta bastante lo colaborativo dentro del abordaje y estaría, digamos, el acompañamiento a través de psicoterapia, farmacoterapia, talleres, intervención comunitaria, donde se intenta favorecer la activación de un trabajo o si es en la etapa de escolaridad,
que no deserte en su escolaridad, ¿no? Y si es que pasa un tiempo y ya no sigue las atenciones y vuelve nuevamente, claro, el camino es el mismo. Vuelve a atención primaria lo deriva y retoma sus atenciones en atención de especialidad, ¿no? Es algo que va a estar el flujo ahí constantemente presente. Y en este diagrama, digamos, mapa conceptual, están los niveles también en relación al GES que tiene que ver con uso de alcohol o drogas en menores de 20 años. Hay demanda espontánea y demanda que es como más explícita, que la demanda explícita puede ser también por derivaciones o situaciones que a lo mejor están ya más fijas, ¿no? Y la no explícita tiene mucho que ver con estas tamizajes o estos instrumentos que se van aplicando en las salas de espera, en los distintos espacios que pueden ser como más comunitarios, a veces terreno o tipo operativos que también se van haciendo. Y ahí desglosa entonces, dependiendo del riesgo que arroje el instrumento, es la intervención que se va a ir proporcionando. Y en el caso que sea una demanda ya explícita, también se le va entregando lo que es pertinente a partir de cada nivel de atención. Si es que es algo que relativamente inicial o más de experimentación, ¿no? Se puede abordar en APS, pero si ya es algo más crónico o que hay una problematización porque a lo mejor ya no está, dejó de ir a la escuela, hay situaciones que son más delicadas, conductas delictuales exploratorias, y también se va viendo hacia dónde se puede derivar. Dentro de las opciones también están las atención en los COSAM, la atención de especialidad, para que sea, digamos, ahí también una evaluación si es que hay alguna patología dual o a lo mejor también el manejo es más especializado, ¿no? Ahí se van teniendo las claridades a partir de las situaciones que el equipo, en este caso el equipo de APS, puede ir ahí estableciendo. Entonces, ahí como vamos mirando, es una intervención familiar, se está en la comunidad, se trabaja con distintas profesiones, matronas, nutricionistas, dentistas, kinesiólogos, ¿no? Kinesiólogas, hay bastante diversidad dentro de un contexto de atención primaria y eso es lo que también permite hacer bastante más nutritivo lo que se le puede ofrecer, ¿no? Porque no siempre está todo relacionado a una mirada clínica o dentro de un box, ¿no? Nos toca salir a los colegios, poder contrastar con miradas también del grupo familiar, el hecho de también poder triangular ahí con personas que lo ven más de cerca, como pueden ser a lo mejor los equipos de PIE, los de convivencia escolar, son prestaciones que se dan dentro de un funcionamiento en una atención primaria y que permite también tener una amplitud dentro de lo que aplica también como a un modelo más comunitario, ¿no? Y el seguimiento también, ¿no? El seguimiento de los casos que quizás ya no son para mantenerlos en atenciones con nosotros en APS, sino que para un contexto ya de que el especialista lo vea o que tengas psicoterapia o procesos ya más focalizados también. Y ahí se hace la derivación a la red. Y aquí está la red dentro de el porcentaje mayor de las regiones, ¿no? Entiendo que hay regiones y obviamente ya las realidades de otros países puede que sean distintas también, pero hay regiones que tienen, digamos, como centros de especialidad ahí de uno, dos, ¿no? En el caso de acá de Iquique hay dos COSAM, en Alto Hospicio hay uno, y CESFAM hay alrededor de tres, en Alto Hospicio hay cuatro y un SECOS. Entonces, el despliegue de cada región es muy territorial, no es como característico, no es muy extrapolable a todas las regiones, y me imagino que en otros países también,
porque es muy característico de cómo se va administrando el recurso, pero entendiendo que el foco es el mismo, ¿no? Ahí la mirada va a sumarse a la comunidad, por eso se está dentro de los espacios bien frecuentados, cerca de las ferias, están los consultorios. En el caso del COSAM de acá de Alto Hospicio, está dentro de del mismo territorio, del mismo espacio, es una sede social que se fue habilitando, se fue ahí estructurando. Entonces, están los ingresos que la comunidad y cómo se ven en el mapa conceptual. El centro de APS, de la atención primaria, es la puerta de entrada y luego la distribución se va haciendo a partir de, sin duda, algo más burocrático, porque tiene que ver mucho con derivaciones principalmente, a a los distintos dispositivos que son ya más específicos de cada una de las características que necesitemos o que se pesquise que la familia o la persona vaya necesitando. Entendiendo que los que están de manera más cercana van a ser los SFAM y los COSAM. Eh, los espacios de comunicación también se plantean dentro de los lineamientos del Plan Nacional en relación a las consultorías, ¿no? Son espacios en los que los equipos de APS van a visitar a los COSAM, o en un momento, años atrás, los COSAM iban a los lugares donde están los SFAM, ¿no? Los equipos de APS. Pero el trabajo se va dando de manera colaborativa, entendiendo que los centros de especialidad pueden también ir insumando o orientando una dinámica así como de estos espacios de supervisión que a veces se van generando para poder ir entendiendo algunos casos. Ya sea el médico, por ejemplo, puede ahí también consultarle al psiquiatra qué se sugiere, o porque a veces no hay cerca un COSAM, lo más cerca a lo mejor es un CESFAM, y se queda ahí también con ese registro de que puede ir innovando dentro del arsenal farmacológico que también dispone cada dispositivo, ¿no? Y dentro de cada expertise también es la, el espacio que se puede ir generando en las consultorías. Luego, dentro de las derivaciones que también pueden hacer los centros comunitarios, que son los de especialidad, es a los distintos, ya sea hospitalizaciones, activando, por decirlo, el protocolo por ideación suicida, que es bastante habitual, lamentablemente, ¿no? Luego también a los hospitales de día, que son principalmente derivaciones que se realizan ya desde los dispositivos de especialidad en adelante, ¿no? Ya sea cuando salen de hospitalizaciones, siguen en hospital de día, que son como lugares de apoyo, pero ya el escalón de mayor especialización o de mayor profundidad, entendiendo que pueden haber patologías ya o características dentro de las personas que son de mayor complejidad en abordaje, ¿no? Lo que no quita, digamos, la relevancia, porque también hay que entender que están dentro de un espectro bastante amplio todo lo que podemos o lo que se da, ¿no? Dentro de la salud mental, y por eso están los escalones de cada uno de los servicios, ¿no? Y sin duda la comunidad, las agrupaciones, la educación, el trabajo, los tribunales también son entidades altamente representativas e importantes dentro de la red, ¿no? A veces van a llegar también indicaciones de proceso o de acompañamiento a padres, madres, ¿no? Que han estado vinculados por alguna vulneración de derecho o situación también que se va ahí aperturando desde los tribunales, y llegan tanto a los centros de atención primaria como a la distinta red de salud. Sí, así que es un área, digamos, que se ha ido abriendo para todos nosotros, digamos, el área de psicólogos, principalmente psicólogas,
los trabajadores sociales también, y es un trabajo que vamos armando también desde la innovación, porque los lineamientos son generales, entonces las particularidades de cada CESFAM o las particulares de cada dupla o de cada persona que va atendiendo ahí en el box o las estrategias que van implementando, es es como de derecho de autor, por decirlo así, ¿no? Es como el cariño, la dedicación también, la ética que se le quiere ir poniendo a cada uno de sus procesos de acompañamiento. Entonces, en ese sentido es bastante flexible y bien favorable a la vez, ¿no? De poder ir innovando o mirando cómo hay situaciones que también van favoreciendo, no únicamente desde una mirada más como más tradicional, ¿no? Únicamente lo farmacológico, que si bien es necesario en ocasiones, otras veces también puede ir teniendo sostenerse desde lo psicoterapéutico, desde la activación de la red de actividades más dentro de la comunidad, dependiendo sin duda la gravedad y las características de cada caso o de cada persona. Ujú. Bueno, ese era principalmente la presentación. Eh, No sé si han estado ahí también escribiendo en el chat, no he visto, pero si no también podemos dar el espacio para preguntas, inquietudes. Super, profesora. Sí, de hecho, ahí estaba viendo un par de cosas por el chat. Hay una pregunta aquí que hace Gaspar. ¿Los TP quedan fuera del GES? Tenemos muchos usuarios con TP de base y se mantienen por años en CEFAM. Sin existencia, me imagino, o sin existía terapéuticos por el mismo rol, prevención y promoción, dice. Ya, en relación a son dos preguntas, ¿no? Creo que ahí faltó una coma extra y ahí, si Gaspar pudiera clarificar su pregunta. Ujú. Pero en relación a lo que, al menos lo primero que fui captando de las características o de diagnóstico que van desde el trastorno de personalidades, por decirlo así, eh, no están dentro del GES, ¿no? Es como dentro de lo que ya contempla todo lo no GES. Y efectivamente se presentan dentro de características bastante diversas y nos toca estar en ocasiones llevando procesos que son de complejidades cuando hay crisis, por ejemplo, descompensaciones. En esos casos se realiza la derivación si es que ya hay un riesgo en relación a su integridad, a los COSAM, a los centros de especialidad. Pero suele darse que una vez estabilizado, por decirlo así, la persona, se regresan a través de una derivación a los centros de atención primaria. Entonces, claro, es como un ir y venir de, como dentro de estos dos grandes servicios que serían como los atención primaria y la especialidad, pero dentro de lo que también cuesta clarificar es en ocasiones en cómo se inicia un esquema farmacológico, eh, cómo también se va ahí diferenciando. Y en proceso de atención en APS hay veces que el tiempo no permite, ¿no? Porque el rendimiento es más reducido, hay una atención, entiendo que ahora por lo que me comentaban compañeros, se está dando 40 minutos para la terapia de psicóloga a psicólogo. En un momento eran 30 minutos por persona, que también ahí nos deja un poquito más limitados en ver cómo se mantiene o cómo se sostiene una intervención en ese tiempo, ¿no? Y luego es la frecuencia con la que vayan solicitando la cita, ¿no? Entonces, la complejidad de las características que tienen las personas con diagnóstico de trastorno de personalidad, sí está, digamos, como
como no tan conectado con lo que a lo mejor hay que ir sumando dentro de lo que tiene que ver con APS, ¿no? Genial. Voy aquí con Carla, que tiene su mano levantada, invitado o invitada a todo aquel que tenga alguna consulta, levante la mano. Hola, ¿me escuchan? La Carla. Carla. Sí, te escuchamos bien. Agradezco mucho el seminario porque me estoy como interiorizando desde como hace poquito al sistema de atención y la verdad es que, bueno, desde que lo que yo comprendo hay ciertas patologías, ciertas como personas que no se catalogan para derivación y que deben ser atendidas en el sistema de salud primario. Y Sí. sobre eso mismo me genera cierta controversia como el poder generar o promover la adherencia a los tratamientos, porque igual es un poco complejo, el abandono es un poco alto también, porque considerando que, bueno, en donde yo estoy siguen siendo 30 minutos de atención y una vez al mes. Entonces, Mm. ¿cómo uno como psicólogo puede promover la adherencia a los tratamientos sin que las personas vean como una instancia tan lejana o tal vez un checklist de ver cómo va la farmacología? Eso más que nada. Sí, sí, totalmente, Carla. Gracias por tu comentario y por tu experiencia también, ¿no? El, lo delicado es que también se va dando como un lineamiento en el plan nacional, ¿verdad? Pero la práctica nos quedamos bastante lejanos a lo óptimo o o de hecho ni siquiera a lo óptimo, es como a lo que también es como más razonable, ¿no? Porque nos toca ver personas que, claro, no encuentran cita, quizás tienen todas las ganas, pero también los horarios son fuera de su flexibilidad para poder llegar a tomar ese espacio para encontrar la hora y luego la hora también coincide con quizás con su lugar de trabajo. Yo creo que ahí es muy importante lo que se puede ir generando en el propio contexto en el propio dispositivo, ¿no? Acá en Alto Hospicio hay lugares que siguen con 30 minutos y otros que están con 40 minutos. En el COSAN, por ejemplo, que es donde yo trabajo, tenemos 45 minutos de atención por usuario. Y claro, la frecuencia depende mucho de la disponibilidad de la agenda, pero también de la disponibilidad de la persona para que vaya a sacar la cita. Entonces yo creo que ahí es únicamente poder ir quizás como en los espacios de reuniones, problematizándolo. Entiendo que hay muchas complejidades dentro de lo que yo estoy diciendo, porque no siempre se escucha, a veces se mira un poquito más porque también esa parte no las mencionamos, pero sin duda hay metas que tienen que ver como la mayoría de las empresas que van midiendo, que también ocurren en los APS, que son las metas YAPS, que son números que van permitiendo poder ir quizás como cumpliendo ciertos margen que llevan a también tener un ingreso fijo desde todo lo que tiene que ver como la parte central, digamos, del ministerio hacia los distintos dispositivos del país, digamos, ¿no? Pero sí, totalmente comparto tu apreciación, Carla. Es complejo y dentro con lo que contamos, también ahí quizás es importante de a poquitito ir mostrando que hay otras realidades, hay eh, regiones que también van innovando en algunas y otras que a lo mejor se quedan más desde lo tradicional también. Pero eso principalmente, Carla. Gracias. No sé qué más aquí en el... Marcelo, levántate. Acá están las demencias, sí entran en el GES y también están dentro de la misma dinámica que las anteriores, ¿no? Tienen que ver con una pesquisa y se derivan, es como la dinámica de la bipolaridad, pero estas se derivan a los hospitales, ¿no?
En atención primaria hay muy poquito, en realidad no es un GES que no insuma recursos a las APS, sino que quedan ahí más desde la especialidad que sería ya neurología principalmente. Nosotros como COSAM tampoco hacemos acompañamiento a ese tipo de patología GES, ¿no? Entonces como que la estructura de ese GES fue bien improvisada, por decirlo de alguna manera, y la pesquisa se hace en APS, pero se deriva a hospital. Y hay como algunas precisiones que es, por ejemplo, si es una demencia provocada o generada por un uso problemático de alcohol, ahí puede quizás ser más pertinente para un COSAM, un dispositivo de especialidad, pero mayormente están orientadas ya hacia lo terciario, perdón, que serían los hospitales. Ahí, Caris del Pin. Dice en uno de los spam, no se está usando el audio, solo es la... Sí, por eso es muy característico de cada COSAM, o sea, perdón, de cada CESFAM, porque hay lugares que tienen distintas orientaciones, lo apropian y lo aplican desde cada uno, desde la administración de cada espacio. Marcelo, ahí tienes el micrófono abierto. Ah, ok. Marcelo Pantoja. Hola, Marcelo. Entonces, Mauro Vilches. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero que nada, por el seminario. Estuvo bastante interesante. Tenía una duda más general en el ámbito más profesional, a lo que adhieren los psicólogos, trabajadores sociales principalmente. ¿Cuáles creen que son las mayores barreras, mayores desafíos o problemáticas en lo que concierne a la salud mental, la atención primaria en la salud? ¿Cuáles como los mayores problemas o desafíos que uno se puede encontrar en el ámbito profesional? Ok. Sí, dentro de lo más complejo puede ser la estructura, ¿no? Que son, digamos, hay una municipalidad como ente administrador, al menos de los CESFAM y los SECOS, que están dentro de una mirada que nosotros también como profesionales de la salud mental tenemos que ir posicionando como relevante, ¿no? Porque hay insumos que se orientan hacia lo cardiovascular, hacia las patologías, por llamarlo de alguna manera, que son desde el área biológica. Entonces ahí la salud mental como que está presente porque está dentro de los lineamientos que tiene que estar, pero es parte de nuestro trabajo, por llamarlo de alguna manera, ir también posicionándola como un espacio que no hay que quitarle recursos, sino hay que inyectarle recursos. Y dentro de esas evaluaciones o de esas apreciaciones, la experiencia que yo tuve ahí en el consultorio Pedro Pulgar fue que los médicos mencionaban así como no podemos desestabilizar a un paciente cardiovascular, llamémosle que tiene ahí como bastantes complejidades con su presión, peso, ¿no? Si es que está con tristeza, por decirlo así, ¿no? Si es que tiene depresión y si es que lo atienden un poquito los psicólogos, las psicólogas, entonces ahí se ve cómo dentro de todas las disciplinas que convergen en un espacio de CESFAM o de CECOS, es bien favorable cómo se van mostrando lo relevante de cada una, ¿no? Entonces tiene como de complejidad que no estamos a lo mejor tan posicionados, por llamarlo de alguna manera, pero de interesante que también las generaciones que ya se van posicionando dentro del área pública, digamos, también están mirando de manera distinta todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ok, muchas gracias. De nada, Mauro. Aquí quería leer hay una consulta que únicamente, no sé, no me parece el nombre, pero menciona si es que hay que pagar, autogestionar la práctica. Hay universidades que sí tienen convenio y hay veces que a lo mejor se tiene que ser como un poquito más ahí
autogestionados de ir a preguntar si es que hay cupo o de activar los espacios que a lo mejor estaban como más como no activados, por decirlo así, ¿no? Pero es importante que si uno tiene interés de hacer una práctica en un centro de atención primaria, también ahí vaya directamente, porque como es una institución que está como con distintas administraciones, también quedan lo característico que como lo burocrático, ¿no? Sí. Aquí una pregunta de Matías Alfaro. ¿Cuál es el perfil que tiene o debe tener un psicólogo en CEFAM? Tipo, ¿qué herramientas son obligatorias manejar y ese tipo de cosas? ¿O es distinto de CEFAM a CEFAM? El perfil, ¿sí? Sí. Ya. Yo creo que dentro de las herramientas que se van entregando en la formación universitaria, digamos, es el, se parte con una base bien, bien pertinente, ¿no? Bueno, también se lo plantean, es que es difícil, por lo que señala Alejandra, entrar es difícil y no difícil, porque el espacio como que se ha ido abriendo, estas reformas que han ido pasando, como que han mirado que sin duda lo público está necesitando más profesionales. Pero dentro de la teoría, digamos, todos van con una base bastante óptima de teoría, ¿no? Lo que es importante es cómo uno se va adecuando a un espacio donde va a ser a lo mejor poco los lineamientos que se van a tener para ir realizando las funciones, van a haber también más profesionales trabajando conmigo, eh, van a tener miradas distintas, a lo mejor una trabajadora social que tenga formación en salud mental también va a ser un acompañamiento que yo puedo quizás significar como de mi área, por decirlo así. Entonces, el poder ser flexible, el poder conectar con que la comunidad también es un área en la que tenemos que estar activando estos, digamos, como operativos de salud. Yo siento que lo que tiene mucho que ver cuando uno llega a un CESFAM es esta flexibilidad en relación a que no es tan estructurada, no es tan estructurada la dinámica que uno le presenta. Pero a nivel teórico, yo siento que es algo que permite muchísimo el poder desempeñarse. Ahora, todo lo demás va mucho que ver con esto que hablábamos de los GES, lo administrativo, que se escapa un poco a lo que nos enseñan también dentro de la formación profesional. Genial. Y para cerrar un poco el bloque de preguntas, lo hago con la consulta de Linda Navarrete. Buenas tardes, Natalia. ¿Algún consejo para entrar en APS recién egresados? Que también tiene un poco que ver con la pregunta anterior. Ok. Bueno, ahí hay veces que también tomar cursos, hacer diplomados, sin duda nos da más confianza. Lo que les sugeriría es ser bien insistentes. Yo en lo personal hice mi práctica, porque por eso me llamó la atención una persona que puso en las prácticas, porque claro, yo tuve que como autogestionarla, pero era un convenio que estaba dormido. Entonces no fue algo que no estuviese, pero estaba dormido. Y sí fue de a lo mejor empezar con tipos de contrato que no son tan estables, a lo mejor estar haciendo algo que uno puede dudar, pero después con el ir practicando, va también ahí tomándole el ritmo a lo que se va haciendo, porque hay mucho de administrativo también en los SFAM. Escribir, digamos, en ficha electrónica, cumplir con llenado de cosas que yo siento que en la formación académica como que no está tan visualizado. Entonces está como nuestra área que es más clínica o comunitaria clínica, dependiendo cómo cada uno haya tomado la formación, pero en los SFAM está lo administrativo y lo poco estructurado. Entonces ahí también yo creo que nos toca
tomar cursos si es que nos da estabilidad o nos permite mayor confianza y a la vez ser bastante insistente en quizá ir mirando y preguntando. Las municipalidades son los que principalmente administran estos lugares, entonces como de ser bien paciente también y insistente a la vez. Yo les sugeriría así como harta insistencia si es que algo que quieren y desean también experimentar. Sí, Muy bien. Profesora, perdón. sí, agradecerles la participación, el espacio, bastantes preguntas que esa parte es bien entretenida. No, y usted, profesora, por el tiempo de responderlas. Les recuerdo, el curso se va a dictar los días 23 y 24 de agosto. Es un curso certificado, ¿verdad? Con la misma docente que nos acompañó el día de hoy. Así que están todos y todas invitados e invitadas. Les recuerdo finalmente que la sesión va a quedar subida aquí en el canal de YouTube. Así que mando y envío un afectuoso saludo a quienes nos vayan a revisitar por este canal. También indicarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, repostearnos y entregarnos amor que nos encanta recibirlo a diario. Voy a dejar el video hasta aquí entonces. Nuevamente, profesora, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a todos.